De Juan, y vamos a compartir un poquito de amar a los hermanos. ¿Cuántos somos hermanos? No, ahí sí no. Ya vamos a tener que predicar un mensaje de conversión aquí, un avivamiento increíble. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 15 al 21, nos habla un poco de el amor de como hermanos tú y yo debemos tener. Y aquí nosotros nos hemos encontrado con un dilema. La iglesia nos encontramos enfocados en crecer, nos hemos encontrado enfocados en estar bien, en tener un edificio bueno, en tener comodidades, en que haya café, en que haya pan. Nos hemos enfocado en todas esas cosas, que hemos perdido el enfoque del amor que tú y yo nos debemos tener el uno para con el otro. No solamente ha sucedido eso dentro de nuestra familia de la fe. Eso ha sucedido dentro de nuestra familia de papá y mamá, nuestra familia inmediata. Casi puedo ir contigo individualmente, cada uno de ustedes, y te puedo preguntar, o te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo tiene que no hablas con tu hermano o con tu hermana? Inmediato. Y me atrevo a decir que para algunos de nosotros podemos decir que 1 año, 10 meses. Algunos de nosotros tal vez vamos a decir 2 años, 3 años. Y estamos hablando de nuestra familia inmediata. Con tus hermanos en la fe, ¿cómo te va? ¿Los miras entre semana? ¿Te preocupas por ellos o nos preocupamos por ellos aparte del domingo, aparte del miércoles que es tiempo de reunión? ¿Nos comunicamos para decir, hey, ¿cómo estás? ¿Me puedo ir a tomar un café contigo? ¿Verdad que no? Y los que somos salvos en Cristo, nos amamos. ¿Va? Ya se puso bueno el mensaje. Y mira, el verdadero cristiano se conoce por sus frutos. El verdadero cristiano lo vamos a conocer por sus frutos. No lo que dice él o ella que es, o lo que puede ser, sino lo que tú y yo con nuestros ojos podemos ver que es. Hemos hablado mucho de ser transparentes, hemos hablado mucho de no tener una doble personalidad, así como somos en la casa de Dios, así debemos ser allá afuera. Y eso es lo que nosotros, o más bien eso es lo que el mundo debe ver en nosotros, si es verdad que nos amamos como Cristo nos ama. Porque si tú y yo no nos amamos como Cristo nos ama, el mundo está perdido y se va a ir al infierno. Porque se supone que tú y yo tenemos el amor de Dios depositado en nuestros corazones, ¿va? Se supone que el Espíritu Santo es el que nos guía en nuestra peregrinación por este mundo. Y el Espíritu Santo es el que nos da convicción para ver las necesidades de las personas tal y como las ve Dios. Y si yo sigo preocupado por mí mismo, o si yo sigo preocupado únicamente por aquellas personas que yo digo que son importantes para mí,
tenemos un serio problema. Y digo tenemos porque tú eres parte de mí, yo soy parte de ti. Y si yo fuera el único que tuviera ese problema, estaríamos bien. Pero como te dije al principio, hay personas con quienes tú no has hablado tal vez en un año. Y son personas allegadas a ti. Al igual que yo. El cristiano verdadero será conocido por sus frutos. Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y aquí Jesús está tratando un tema en cuanto a los fariseos y está dando una enseñanza. Porque los fariseos decían, pero no hacían. Y los fariseos mandaban, pero ellos no hacían. Como consecuencia de la fe en Cristo Jesús, o sea, de tu fe y de mi fe en Cristo Jesús, y porque Cristo Jesús ha resucitado nuestras vidas para gloria, nuestra vida está siendo regenerada. No regenerada a manera del mundo, no regenerada a manera de ningún otro ser más que a manera del Dios vivo, el Dios del universo. Y el Dios del universo nos está regenerando para vida eterna, para que Él en nosotros pueda hacer la obra salvadora que Él tiene para con el mundo. Tú y yo, la iglesia. La obra no se va a llevar a cabo por ningún otro medio ni de ninguna otra manera. Tú y yo, como salvos en Cristo, es que esta cosa se va a llevar a cabo. O agarramos el toro por los cuernos, o el toro nos va a agarrar nosotros con sus cuernos. Nosotros decidimos. Dios nos ha dado esa capacidad de decidir. Ahora, lo que yo quiero que notemos es que este asunto de amar a los hermanos es consecuencia de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Quién tiene fe en Cristo? Todos, va. Hasta el incrédulo tiene fe en Cristo. No sabe de dónde viene esa fe, pero tiene esa fe en Cristo. Él dice creer. A su manera, pero dice creer. Entonces, debido a que nuestra fe está en Cristo y que por sus frutos seremos conocidos, la vida del creyente se convierte en una adoración, sabiendo en su corazón con certeza a quién rinde culto. ¿A quién rinde culto? Ahora, todo esto tiene que ver con la enseñanza, cómo nosotros nos enseñan, porque podemos ver las iglesias alrededor del mundo y supuestamente hay muchas maneras de adorar a Dios. Algunos de nosotros somos súper ruidosos. Otros decimos que somos demasiado callados. Otros decimos que no debes levantar manos. ¿Sí? Y vamos y preguntamos a cada una de estas personas y ellos dicen tener la verdadera adoración. Y no solamente se trata de eso, es lo que tenemos que ver. Ayer yo traía mi camisa que decía: mi vida, una canción para ti. ¿Quién es ese ti? Jesús. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué canción es la que le gusta a mi Señor? Porque esa canción es la que yo debo ser. ¿Y sabes cómo determino qué canción es la que le gusta a mi Señor? ¿Sabes cómo determinamos eso? La que me gusta a mí. Por lo consiguiente, yo soy esa canción. A algunos de nosotros nos gustan las canciones rancheras, otros las románticas, otras las rockeras, y dependiendo de la canción que me guste a mí, esa es la canción que yo soy para Cristo. Qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos. Tú y yo necesitamos ser un canto para nuestro Dios, de acuerdo a la Escritura.
Y cuando somos ese canto de acuerdo a la Escritura, es que por esa fe que ha sido depositada en nosotros comenzamos a hacer esa adoración para el Señor que necesitamos ser. Comenzamos a entender de qué se trata el amor y cómo es que yo debo amar a mis hermanos, cómo es que yo debo amar al prójimo. Y comienzo a entender la veracidad y el tamaño y el poder con el que Dios me ama a mí. A mí. Mientras no llegue a ese punto, yo voy a seguir amando como yo pienso que Dios me ama a mí. Y voy a seguir despreciando a todo mundo, comenzando con Dios. Tengo que entender que dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, debido a la fe que Cristo ha puesto en mí, soy una adoración para el Señor. Mi vida es una vida de adoración. Su vida es realmente un sacrificio, o sea, la vida del creyente en esa posición, en ese estado, es realmente un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, así como nos dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Realmente es un sacrificio vivo, santo y agradable. Como cristianos practicantes de la verdad estamos llamados a poner en práctica el amor que en nuestros corazones ha sido depositado. No es para hacernos sentir bellos, no es para hacernos sentir bonito, no es para que nosotros luzcamos ante el mundo como buenas personas. Es para que nosotros pongamos en práctica ese amor. Es para que nosotros prediquemos y hablemos de ese amor y otras personas puedan llegar a conocer a Jesucristo. No a mí, no a la iglesia, no a ti, sino que a Cristo Jesús. ¿Quién te honrará si tú haces ese trabajo? ¿El mundo? ¿La iglesia? Dios. Y eso es lo que cuenta. El mundo y la iglesia y todo mundo puede decir que somos la iglesia más fabulosa y más hermosa que jamás ha existido porque esta iglesia sí hace el trabajo. Pero si Dios no está diciendo nada, de nada sirve que estemos haciendo o deshaciendo. Con Dios es que tenemos tú y yo que estar bien. Tenemos que estar a cuentas. ¿Qué es lo que a quién aprendemos a amar nosotros en casa? Hablando de la familia inmediata. A los hermanos. A los hermanos es que aprendemos a amar en casa. Nuestros padres no es difícil amar. Sabemos que ellos proveen, sabemos que ellos cuidan, sabemos que ellos sostienen. Y aunque nos disciplinan y a veces no los miramos con buenos ojos, nosotros como que automáticamente los amamos porque sabemos que son nuestros padres. Yo me acuerdo cuando nació Alex allá por el 94. Jesús no tuvo mucho problema porque ese es medio calmado. Es tranquilo. Y como que vio a Alex llegar con cariño, como, oh, man, ya tengo un hermano. Pero cuando nació Bridget, ¿quieres que te diga qué es lo que Alex quería hacer? Cuando llegamos a casa con ella del hospital. Él llegó y vio que en el portabebé habíamos puesto sobre el sofá algo allí, llega y se acerca. Y cuando vio, levantó la mano para... ¿Por qué crees que hizo eso? Porque vio un peligro. ¿Y quién era Bridget? ¿Quién es Bridget para él? Su hermana. Y algunos de nosotros tal vez hicimos lo mismo. Nos sentimos dejados fuera, nos quedamos fuera cuando nació el siguiente hermano o hermana que nos sigue.
Y quisimos tal vez en algún tiempo deshacernos de ellos porque nosotros habíamos perdido el lugar. Maggie, tú no sabes de eso, tú eres la más pequeña. Y nosotros tuvimos que aprender a amar a nuestros hermanos y hermanas en la familia. Y aún nosotros seguimos aprendiendo a amar y a soportar y querer a nuestros hermanos y hermanas en la familia. Ahora Dios nos ha traído a ser hermanos y hermanas de una familia mucho más grande, con más caracteres que soportar, con más muchas cosas diferentes que ver, la familia de la fe. Diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes maneras de pensar. Y Jesús nos dice, ámense el uno al otro como yo los he amado, porque por sus frutos los conocerán. Jesús nos amó incondicionalmente, nos sigue amando incondicionalmente. E incondicionalmente quiere decir que no importa lo que nosotros pensemos, hagamos o dejemos de hacer, Jesús nos ama. Y de la misma manera es que nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 15 al 21 dice lo siguiente: todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Punto número 1. Todo buen testimonio tiene su inicio en casa. Y aquí estamos hablando, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de la iglesia. Nuestra casa, nuestro hogar es Centro de Vida. En Centro de Vida empujamos mucho el servicio, el evangelismo y el discipulado, porque ese es el deber de cada cristiano. Sea cual sea tu ministerio, si tú eres pastor, si tú eres líder de música, si tú eres líder de jóvenes, sea cual sea tu ministerio que el Señor te ha dado, tienes la responsabilidad de evangelizar, discipular y servir. Aparte de eso, empujamos lo que llamamos las 4 armas espirituales: estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio, porque eso nos va a ayudar a fortalecernos, a crecer espiritualmente y a poder nosotros ver el fruto que cada uno de nosotros estamos dando como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús. Entonces, todo buen testimonio tiene su inicio en casa. ¿Sí? Varias veces les he dicho, si nosotros queremos saber cómo son papá y mamá en casa, lo único que tenemos que hacer es ver cómo se comportan sus hijos en público. Simple. Si sus hijos son un desastre en público y no les llama la atención, papá y mamá en casa no tienen control. Si sus hijos son educados y son obedientes, papá y mamá en casa son ordenados y tienen las cosas en su lugar. Ahora, hay cosas que suceden, pero lo mismo sucede con la iglesia del Señor Jesús. Si nuestra doctrina está sentada o parada sobre la palabra de Dios y empujamos las cosas que Dios quiere que empujemos a practicar para engrandecer el reino de Dios y llevar honra y gloria a Dios, y nos enfocamos en discipular, nos enfocamos en enseñar la palabra de Dios tal y como la encontramos en la Biblia,
nosotros es un automático que el mundo va a ver que somos una iglesia verdadera. Vamos a tener un buen testimonio. Entonces, como creyentes en Cristo Jesús, el testimonio que guardamos en cuanto a la verdad es de suma importancia. Nosotros no podemos tomar esto a la ligera. ¿A quién le gusta que le digan tú eres un mentiroso o tú eres un ladrón? ¿Verdad que no? Cuando nos dicen mentirosos o ladrón, ¿por qué lo están diciendo? ¿Por qué nos están dando dicha acusación? Porque nos han visto mentir, porque nos han visto robar. Y de la misma manera, si nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos comportarnos como hijos de Dios. Si nosotros decimos que Dios ha depositado su amor en su corazón, en mi corazón, y que su Espíritu Santo habita en mí, ¿dónde debo estar el día domingo? ¿Jugando fútbol en el parque? De pesca, porque tenemos que comer. ¿No? En su casa. En mi casa. ¿De quién es esta casa? Esta es mi casa. A ver, digan conmigo, esta es mi casa. A ver todos juntos, 1, 2, 3. Ok, tú te tienes que convencer de que esta es mi casa. Y no estoy hablando del edificio. Si esta es tu casa, ¿quién la va a cuidar? Cuando estamos en el centro de acción, yo siempre hago este asunto personal. ¿Sí? Si tú no lo haces personal, tú no vas a hacer nada. Si tú dices, si yo te pregunto quién va a cuidar esta casa y tú dices nosotros, ¿sabes qué estoy yo entendiendo yo? Lo va a cuidar el que está a la par. O lo va a cuidar el pastor y su esposa, la familia del pastor. No, la va a cuidar Joel y su familia porque Joel está ayudando al pastor a dar la introducción en el mensaje. Ellos tienen más responsabilidad. No. ¿Quién va a cuidar esta casa? Yo. Ahora, lo que tú tienes que entender es que cuando tú llegues a lo que Juan dijo ahí en cuanto al juicio, vas a estar parado ante el Dios del universo y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con Jesús que yo deposité en tu corazón? ¿Qué hiciste con el amor que yo deposité en tu corazón? ¿Y qué hiciste con la iglesia en la cual yo te hice parte de? Porque todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios tiene su inicio en la iglesia. Habemos muchos locos que decimos, oh no, es que el Señor me llamó y yo voy para allá. Pero la iglesia no te mandó, el Señor me llamó. Cuando el Señor te llama, ¿a quién tienes que confesárselo? A la iglesia. Mira, es simple. Varones, cuando tú quieres contraer matrimonio, ¿a quién le dices? No. Exactamente, a tus padres. ¿Por qué le dices a tus padres? No, tú le dices a tu papá y a tu mamá porque tu papá y tu mamá tienen la responsabilidad de ir con los padres de la novia y decirle, ¿sabe qué? Fulano de tal, mi hijo quiere contraer matrimonio con su hija. Entonces, si el Señor te llama, ¿a quién vas a avisarle? A tu casa, a la iglesia, para que la iglesia ore por ti, para que la iglesia te prepare para salir de misionero, para que la iglesia te instruya. No el pastor, no los líderes, la iglesia. Es lógico que cuando se junten para prepararte, tú vas a prepararte con los líderes, tú vas a prepararte con el pastor, tú vas a prepararte con fulano de tal que te va a dar ciertas lecciones y clases. Pero tienes que tener el respaldo de toda la familia de la fe, de toda la iglesia.
Ninguno de nosotros somos la iglesia por sí solos. Y cuando pensamos que somos la iglesia por sí solos, estamos perdiendo el testimonio. Y ya ese testimonio para con el mundo no sirve. Y no ven a Cristo por quien Él es. Y tú y yo, es importante que cuidemos ese testimonio. Ese testimonio habla mucho más fuerte que cualquier acción que tú y yo podemos hacer. Oh, es que yo he discipulado, es que yo traigo visitas todos los días, todos los domingos, cada domingo yo llevo visitas nuevas para que oigan la palabra de Dios. Sí, pero tu testimonio está por los suelos. Y tenemos que cuidar eso, es de suma importancia. Ahora, al decir casa, estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La idea detrás de la palabra confesar es estar de acuerdo con. ¿Sí? Porque es la manera que tú y yo llegamos a ser parte de la iglesia. Nosotros confesamos. Cuando nosotros somos llamados por Dios, nosotros confesamos. Hoy tuvimos un tiempo de oración para que nosotros fuéramos al altar y confesáramos. ¿Confesáramos qué? Dios, la he regado. Hey, ayúdame a sentirme bien. No estoy dispuesto a soltar lo que te vengo a confesar, pero ayúdame a sentirme bien. ¿Eso es estar de acuerdo? ¿Con quién tienes que estar de acuerdo para sentirte bien? Exacto, con Jesús, con Dios. Y esa es la idea detrás de confesar. Que nosotros, la iglesia, necesitamos que Dios nos use, pero tú y yo tenemos que confesar. Y cuando confesamos, estamos diciendo, estoy de acuerdo contigo, Dios. Estoy arrepentido. Y cuando digo, estoy arrepentido y estoy de acuerdo contigo, tengo que entregar aquello que me está molestando y que me está agobiando, que me está matando, rindiendo e inútil. Tengo que entregarlo. Sea lo que sea. Puede ser que te robaste un chicle el año pasado. No sé yo, estoy exagerando, pero solamente quiero que entiendas el punto. Puede ser algo tan pequeño así. No se trata de decidir entre amor y verdad. No se trata de decidir entre amor y verdad. Porque habemos muchos que, yo me acuerdo, cuando de primero yo comencé a rolar con los pastores y andar allí con ellos, esa persona ama a Dios. Y luego te la encuentras por ahí en la calle y te dice hasta de qué te vas a morir. Ama al Señor. No se trata de escoger entre amor y verdad. Tal vez fue verdad por la cual te maldijo. Tal vez fue verdad. Pero no se trata de entre amor y verdad. La iglesia necesitamos las dos cosas. La verdad de Cristo Jesús fue la que nos trajo al amor que tú y yo necesitamos poner en práctica para poder mostrar ese buen testimonio y que otros lleguen a conocer a Cristo Jesús. Sin verdad, nosotros no podemos mostrar ese amor. No podemos hacer absolutamente nada con ese amor. Tú y yo, se trata de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. No es solamente una declaración. Y de eso, la iglesia hemos hecho cierto error. Porque oímos que muchas personas dicen, no, es que yo hice una profesión de fe. Y profesión de fe simplemente quiere decir, yo declaré que Jesús es mi Salvador. Hice la oración del pecador. Eso no quiere decir absolutamente nada si tu vida no cambia. Tú puedes hacer 1000 oraciones del pecador. Pero si Cristo no está cambiando tu corazón, si el amor de Dios no te comprime para ver las necesidades de las personas, tú no has cambiado y no eres salvo. No puedes tener el uno sin el otro. Y ese es el testimonio que tú y yo tenemos que cuidar. Creer en Cristo y amar a los hermanos no son condiciones para que podamos permanecer en Dios. Más bien son evidencia del hecho
de que Dios ya ha tomado posesión de nuestras vidas. No es condición, sino que es evidencia. Si nosotros actuamos en amor y actuamos en verdad, nosotros vamos a ver una gran diferencia, como evidencia de que Dios habita en nosotros y nos está empujando. Y ese testimonio es el que queremos llevar a las naciones. La realidad es que nosotros hemos creído y conocido el amor de Dios, es lo que nos dice Juan. ¿Hemos conocido y creído el amor de Dios? Amén. ¿Ok? Entonces, tú tienes que preguntarte, ok, yo tengo cierto resentimiento por los hermanos. Algunos me caen mal, otros no hacen esto, no son responsables. Ok, tú primero tienes que llegar a la conclusión. Ok, ¿he creído en Dios? Yo sé a ciencia cierta que el amor de Dios está en mí. Y si tú llegas a esa conclusión, que el amor de Dios está en ti porque tú le has confesado, entonces tú tienes que empujarte a hacer esos cambios que necesitas hacer para estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a decir cómo actuar en cada instante y en cada momento. Tú tienes que estar en comunión con Dios. Soy tan grandioso, soy tan bueno que hasta Dios me ama. Es lo que pensamos algunos, ¿verdad? Dios me ha enseñado tanto. Yo he ido a la iglesia y Dios me ha dado su... ¿Cómo no me va a amar Dios? O podemos pensar al contrario. ¿Puede Dios amarme aún con todo lo que he hecho? Y la realidad es que Dios me ama así que puedo hacer lo que yo quiera. No, todavía no era. A veces pensamos así. Al fin que Dios me ama, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y la realidad es que en mi comunión con Dios, yo voy a descartar todas esas cosas. Y me va a empujar a ser como es Jesús. Manso y humilde de corazón. El pasaje nos dice que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si mantenemos este tipo de comunión con Dios, nos daremos a conocer al mundo como verdaderos creyentes sin mudanza ni variación. Nos convertiremos en su medio ambiente. O sea que si nosotros cuidamos ese testimonio, como iglesia nos vamos a convertir en su medio ambiente. Por ejemplo, hace tiempo yo les dije a ustedes que el ámbito natural del cristiano es la gloria de Dios. ¿Sí? La palabra allá en Romanos nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si somos salvos en Cristo Jesús, nuestro ámbito natural es de aquel de cual fuimos destituidos por ser pecadores. Pero ahora, como Cristo nos ha salvado y somos justos, la naturaleza debe de ser la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo debemos comportarnos? ¿Como Cristo? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Como Cristo? ¿Cómo debemos vivir? ¿Como Cristo? Porque nuestro ámbito natural es la gloria de Dios. Y ese testimonio es el que tenemos que cuidar para con los hermanos, para con los del mundo, para que ellos lleguen a tener esa comunión que tú y yo tenemos con Dios. Punto número 2. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la razón por la que tú y yo vamos a la iglesia? ¿O cuál es la razón por la cual invitamos personas a la iglesia? Para que vean que nosotros somos la iglesia verdadera, para que vean que aquí sí hay palabra viva y eficaz, para que vean y hoy escuchen la mejor música que puede haber en este condado. Y yo creo que la razón por la cual nosotros invitamos personas a la iglesia es para que experimenten un cambio de vida así como yo
he experimentado un cambio de vida. Y ese cambio de vida únicamente llega por medio de Cristo Jesús, por medio de la palabra de fe que nosotros predicamos. Y esa debe ser la razón por la cual nosotros invitamos personas a la iglesia. Esa debe de ser la razón por la cual tú y yo continuamos yendo a la iglesia, ¿sí? Al servicio de celebración, para seguir cambiando, porque el cambio en nosotros se termina el día que vayamos a la tumba o el día que Cristo venga. Hasta entonces, tú y yo necesitamos seguir cambiando nuestras vidas carnales a vidas espirituales, cada día más. El versículo 17 del pasaje allí en Primera de Juan nos dice que así como Él es, así somos nosotros. Porque esto sigue continuando en el testimonio. Y tenemos que notar que la iglesia somos tú y yo. ¿Cómo es Jesús? Ahora tenemos que preguntarnos. Y Jesús ha sido glorificado. ¿Dónde está Jesús en este momento? A la diestra del Padre. Y si Jesús está a la diestra del Padre es porque Él ha sido glorificado. ¿Sí? Él resucitó y resucitó a una vida nueva. ¿Sí? A una vida en la cual Él está preparado, como quien dice, desde el punto de vista del ser humano, está preparado a estar por la eternidad con Dios. Está a la diestra del Padre, ha sido glorificado. ¿Se acuerdan cuando María Magdalena llegó a la tumba y que vio a Jesús? Estaba buscando a su Señor y que Jesús le dijo, no me toques porque aún no he sido glorificado. ¿Sí? Okay. Jesús fue glorificado, Él ascendió y regresó con el Padre, y la palabra de Dios nos dice que Él ahora está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Él ha sido glorificado. También nosotros vamos a encontrar que Jesús ha sido justificado. Si Jesús no hubiera sido justificado, Él no pudiera ser glorificado. Porque Jesús fue justificado, Él es glorificado. En otras palabras, Él está conforme a la razón y la justicia. Está de acuerdo con Dios. Es sin pecado. Es perfecto. Porque está en la presencia de Dios. Ha sido glorificado y ha sido justificado. Y también Jesús es justo. ¿Sí? Jesús es justo. Justo simplemente quiere decir que nos da a cada uno de nosotros lo que merecemos. ¿Sí? Si nosotros rechazamos el regalo de Dios en Cristo Jesús, ¿qué es lo que merecemos? ¿Cómo? Como que no quieren decir, va. A mí se me dice que ustedes necesitan venir arrepentidos a los pies de Cristo. Muerte. ¿Jesús nos da muerte por rechazar su sacrificio? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que merecemos. Sí nos da muerte porque eso es lo que merecemos, rechazamos su sacrificio. Pero si nosotros escuchamos la palabra de fe y nos arrepentimos de nuestro pecado y damos esa vuelta de 180 grados, ¿qué hace Jesús? Nos salva. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es justo. Ahora, eso es lo que la palabra nos está diciendo. Nosotros en semilla podríamos decir que hemos sido glorificados. Ya no somos la misma persona que éramos cuando estábamos en el mundo. Podemos decir que hemos sido justificados. No como Jesús. ¿Sí? No como Jesús. Pero, ¿quién habita en ti? ¿Y por qué el Espíritu Santo habita en un cuerpo pecador? Porque te has arrepentido de tus pecados y has permitido que la palabra de Dios, que dice que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo cual Él ahí habita. Imagínate tú eres el templo del Espíritu Santo porque te arrepentiste de tus pecados. En cierto sentido, hemos sido glorificados y justificados, lo cual nos debe empujar a ser más fieles,
lo cual nos debe empujar a ser más constantes, a tener más esa comunión más de cerca con nuestro Padre Celestial, lo cual nos debe empujar a estar más dedicados al ministerio que Dios nos ha dado. Al mismo tiempo, tú y yo necesitamos ser justos. ¿Cómo debemos amar a nuestros hermanos en la fe? Justamente. ¿Y cómo es justamente? Así como Cristo Jesús nos ama. Y los miro como que me miran medio raro. ¿Y por qué debemos amarnos nosotros a nuestros hermanos en la fe como Cristo nos ama? Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si el mundo tiene problemas, ¿a dónde deben querer venir? A la iglesia. Si el mundo tiene dificultad, ¿a dónde deben querer venir? A la iglesia. Si el mundo se está acabando y está ardiendo en llamas, ¿a dónde deben querer venir? A la iglesia. Hemos dicho en tiempos pasados que la iglesia es como un hospital. Todos aquí estamos. Y cuando llegamos, llegamos pésimamente. Quebrados, dolidos, quebrantados. Algunos llegamos en rastra. Y Dios nos ha levantado. Dios nos ha resucitado, como dice Efesios. Bueno, ¿y cómo es que yo comienzo a poner esta cosa? Porque no la entiendo, que he sido glorificado, he sido justificado y tengo que actuar en justicia. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que el Espíritu Santo va a comenzar a producir en ti y en mí, según tú y yo llevamos la palabra de Dios a la práctica, según tú y yo nos disponemos a servir, evangelizar y discipular, a poner estas 4 armas espirituales en marcha. Vamos a comenzar a producir estos frutos, lo cual nos va a ayudar a crear un testimonio que solamente la iglesia tiene. ¿Sí? Que solamente la iglesia tiene. Solamente la iglesia es que produce estos frutos, porque estos frutos son producidos por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley, no hay que nos puedan venir a acusar por estar compartiendo estas cosas. Mira, Jesús tenía una naturaleza compasiva. Una naturaleza compasiva porque en Él habitaba el amor, el gozo, la paciencia, la paz y todos estos frutos. ¿Cómo estamos tú y yo en cuanto a la compasión? Nos compadecemos de nuestros hermanos en la fe, nos compadecemos del mundo, nos compadecemos de las cosas que están sucediendo a nuestro derredor, y debemos prestar atención a los frutos del Espíritu porque debemos ser movidos a compasión. Jesús mostraba firmeza y enfoque en todo lo que hacía. ¿Sí? Él enseñaba no como los fariseos, sino con autoridad y con certeza. Él era firme en todo lo que hacía. Y tú y yo necesitamos ser firmes en todo lo que hacemos y necesitamos tener enfoque. Dios nos está llamando a hacer un trabajo que salta para vida eterna. No cualquier otra cosa, sino para vida eterna. En otras palabras, es importante. Jesús, su actitud era la de un siervo. ¿Y quién era Jesús? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Maestro le lavó a sus discípulos los pies. O sea que en Jesús no había altivez, no había ese orgullo, no había eso de que Dios me ama porque yo soy bueno. No había nada de eso. Jesús tenía una actitud de siervo. Él mismo dice: yo vine a servir y no a ser servido. Y la iglesia, ¿cuál es la razón por la que estamos en el mundo? Para servir. Para servir. Esa es la razón por la que estamos en el mundo. He ahí la razón por la cual debemos invitar a personas a unirse a la causa de Cristo. ¿Para qué? Para que vengan a servir así como tú y yo servimos. El concepto que hoy tenemos de la iglesia es como un club social.
únete a nuestra iglesia y ahí tendrás todas las comodidades. Nuestra iglesia tiene la mejor música, nuestra iglesia tiene, el pastor es brillante. No. La iglesia se trata de Dios, la iglesia se trata de Jesús. Nuestra actitud debe de ser una de siervo. La bondad y la abnegación caracterizaron su personalidad. Nada importaba más que la obra que Dios le había dado a él. No había nada más importante. Él tenía un trabajo que hacer, tuvo enfoque y se negó a sí mismo, así como nos dice Filipenses capítulo 2. Jesús fue muy cercano a sus seguidores. Jesús se preocupaba por sus seguidores. No solamente los 12 que con él andaban, sino que las personas que encontraba por el camino mientras se acercaban a escuchar sus enseñanzas. Fue muy cercano a ellos. Nos dice el libro de Marcos que si hubiera posibilidad de escribir todos los milagros y todas las obras que Jesús hizo, los libros no cabrían en este mundo. Fue muy cercano a sus seguidores, a sus discípulos. Dios ha depositado su amor, poder y presencia en su iglesia. No para beneficio propio, sino para la gloria y la honra de sí mismo. Ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos enfocarnos y determinar que tú y yo somos la iglesia, la esposa de Cristo. Punto número 3. La ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Y la ley de Dios nos lleva a ver que necesitamos ese buen testimonio. Y que ese testimonio debe salir de esta iglesia. No de mí y no de ti, sino de nosotros como un grupo. Un grupo de personas que cada uno de nosotros componemos, siendo cada uno de nosotros siendo miembros, componemos el cuerpo de Cristo. La función que tú tienes y la función que yo tengo, hacemos una sola función, con un solo propósito. ¿Sí? La ley de Dios, como la hemos visto en los últimos meses, es un modelo de santidad y obediencia. Es ahí la razón por la cual nos dio los 10 mandamientos. Es ahí la razón por la cual nos dice amar a Dios y amar al prójimo en santidad y obediencia, lo cual vemos expresado en los mandamientos, en los estatutos y decretos. O sea que en la ley de Dios nos revela su voluntad y su carácter y sus principios principales, como ya lo vimos la semana pasada, es amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros nos enfocamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, nosotros vamos a ver el carácter de Dios siendo revelado en cada uno de nosotros. El mundo va a ver ese carácter ser revelado en su iglesia y van a querer tener una relación con Cristo Jesús, con Dios. Esta ley que ha sido escrita en nosotros, en nuestro corazón, apunta siempre ¿a dónde? A Dios. Esa ley que ha sido escrita en nuestros corazones apunta siempre a Dios. Entonces, si nosotros la ponemos en práctica, o sea, su ley, sus mandamientos, sus estatutos y decretos, siempre van a apuntar a Dios. Van a darlo a conocer. Ahí la razón, de ser como Él es. De ser como Él es. Porque Jesús eso fue lo que hizo. Siempre apuntó al Padre. Siempre todo lo que Él hacía, decía, pensaba, llevaba al Padre. Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38. Dicen lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Y vamos a ver que
Lo que Pedro este diálogo se está llevando entre los judíos y Pedro, después del mensaje del Sanedrín, allá en Hechos. Y ya nosotros conocemos cuál es el mensaje del Sanedrín. Pedro presenta a Jesús como el Rey y Salvador, el cual los fariseos crucificaron. Y cuando ellos entendieron que habían rechazado al Mesías, al Cristo, al ungido, ellos dijeron, ¿qué hacemos? Porque ellos tenían la ley de Moisés. Pedro les dice, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús y recibirán el don del Espíritu. Como iglesia, esa es nuestra responsabilidad. He ahí la razón por la cual necesitamos guardar el testimonio. He ahí la razón por la cual somos iglesia. He ahí la razón por la cual la ley de Dios ha sido depositada en nuestros corazones. Para llevar este tipo de mensaje al mundo y que el mundo esté preguntando, Centro de Vida, ¿qué hacemos? Y nuestra respuesta, arrepiéntete y cree en el Señor Jesús y recibirás el don del Espíritu. La ley de Dios siempre va a apuntar a Dios cuando es puesta en práctica por cada uno de nosotros. Recuerda que somos la iglesia y debemos guardar nuestro testimonio debido a que la ley de Dios ha sido depositada en nuestros corazones. Y ya para terminar, ya para concluir, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas a Dios? ¿Sí? Ok, tú tienes que amar también a tu hermano. Y cuando estás diciendo en este caso a tu hermano, quiere decir que con amar a tu hermano tú debes mostrarle a tu prójimo que Dios es real y que Dios existe. Y quien te mira a amar a tu hermano debe querer venir a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe y recibir así el don del Espíritu. El amor que entre hermanos damos a conocer habla del carácter de Dios y lo da a conocer como Dios. Lo que normalmente sabemos de Dios es que únicamente Dios es capaz de lo imposible. Únicamente Dios es capaz de lo imposible. Y Dios en nosotros ha hecho una obra imposible. No había manera de que tú y yo pudiésemos llegar a la salvación. No había manera. Yo a veces todavía me pongo a pensar y me pongo a decir, no hay, ¿cómo es que Dios me usa? Pero Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Si yo amo a Dios, Dios me dará la capacidad y el poder para amar a mi hermano a quien yo no quiero amar. Si yo amo a Dios, Dios me dará la capacidad y el poder para perdonar a cualquiera. Porque el amor de Dios habita en mí. Amar a los hermanos no es cualquier cosa. Es algo grandioso que tú y yo podemos hacer para mostrar el testimonio de Dios a las naciones. Pongámonos de pie. Y ni te voy a preguntar porque yo sé que Dios ha tocado tu corazón. Siempre hay campo para mejorar. Pero tal vez hoy cuando tú salgas de aquí, tú necesitas hacer una llamada, 2, 3 llamadas y comunicarte con aquella persona con quien no has hecho contacto en tiempo ya. Tal vez tú necesitas acercarte aquí con tu hermano en la fe y decirle cuánto le aprecias.
Tal vez necesitas venir pedirle perdón a Dios por no practicar su amor como es debido. Pero lo que necesitas hacerlo ya, hoy. Porque mañana no es una garantía. Si te fijas, el pasaje habló de juicio. Habló de verdad, pero mayormente habló de amor. Y el amor de Dios es lo que nos conmueve, es el resistol que nos mantiene juntos. Padre Celestial, gracias te doy por la posibilidad de estar en tu casa. Gracias te doy por cada uno de los hermanos que están frente a mí. Que tú, mi Señor, hables individualmente con cada uno. Que nos ayudes a entender el porqué de cada situación que pasa en nuestras vidas. Y si no podemos entender, mi Señor, ayúdanos a confiar que simplemente necesitamos seguir tus pasos porque tú eres Dios y nos has salvado y nos llevas en esa dirección. Mi Señor, perdónanos porque hemos fallado, hemos malinterpretado el amor que para con nuestros hermanos y el prójimo necesitamos tener y necesitamos ser más como Jesús y menos como nosotros. Y eso únicamente puede ser posible estando en obediencia a tu palabra, en obediencia a tu Espíritu. Llévanos con bien a casa, mi Señor, y ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que seamos. Y mi Dios, no permitas que nos salgamos de aquí sin arreglar cuentas contigo. En Cristo Jesús, amén.